definitivamente ahí tenemos claridad. Hay aspectos que son muy importantes dentro de nuestro proceso de comunicación, como lo son los participantes, o sea, quienes intervienen en la comunicación. No necesariamente tienen que ser dos personas únicamente, sino que puede ser entre un grupo de personas, ¿verdad? O sea, no necesariamente solo tenemos una de dos personas, pero cuando es un grupo de personas, sí se requiere de ciertas estrategias o de ciertas normas, perdón, que debemos de manejar para poder lograr un buen proceso de comunicación, como lo es el que exista, y si recuerdan y vieron el video ahí, tomaron pues idea de lo que presentaba el video con mucha claridad, que había un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, en este sentido sí tenemos que tener claridad, que para que la comunicación se dé, debemos de tener estos aspectos muy claros, ¿verdad? El hecho de que tiene que haber alguien que esté de emisor y alguien que esté de receptor, ¿verdad? Si es un grupo, pues tendría que ser una persona la que sea el emisor y hay varios receptores, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando lamentablemente hay varios emisores al mismo tiempo? No, los receptores no entienden. Los receptores no entienden porque no saben a quién escuchar, ¿verdad? Entonces, esos son de los aspectos básicos que debemos de ver. Luego el video hablaba sobre el tipo de mensaje, qué tipo de mensaje puedo enviar o por qué, sí, qué tipo de mensaje, ¿verdad? Luego, por qué medios, que serían los canales, que era como les decía yo, ya sea de forma oral o escrita, por señas. ¿Qué otra forma podríamos tener de comunicarnos? Pues a veces, como muy comúnmente lo dicen, ¿verdad? Es que con una mirada ya sé qué me estás queriendo decir, ¿verdad? Como dicen algunas personas, ¿verdad? Si las miradas fueran cuchillos, ya estuviera cuchillado, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, perdón. Pero básicamente era lo que llevábamos en el video, ¿verdad? Eh, También habló un poquito sobre el contexto, es muy importante. Yo no puedo iniciar un proceso de comunicación sin tomar en cuenta el contexto. Vean, ahora que estamos con esta situación de la pandemia, ¿cómo ha sido nuestra comunicación? Pues nuestra comunicación ha sido en forma digital, ¿verdad? Y al mencionar en forma digital no me refiero únicamente a videollamadas, ¿verdad? O una sesión como la que estamos teniendo en este momento, sino que nos estamos enviando mensajes, ¿verdad? Ya sean escritos u orales, ¿verdad? Por medio de herramientas tecnológicas, ¿verdad? O de redes sociales como es WhatsApp, Telegram, Messenger. Hay infinidad de herramientas para podernos comunicar, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener muy en cuenta esta situación. ¿Cuál es la situación que está dominando y que está afectando ahorita más a la educación a nivel de primaria, a la educación a nivel nacional, o sea, la educación nacional en Guatemala? Miren, el problema principal que tiene la educación ahorita es que el gobierno en algún momento no tiene la capacidad para dotar a sus docentes de herramientas de los canales, para enviar la comunicación que se requiere enviar hacia los chicos para que ellos sigan con su proceso de estudio. Miren, los que han tenido la oportunidad de tener a sus hijos en colegios y que el colegio se puso las pilas y tiene buenas herramientas y está trabajando en buenas plataformas, pues qué bueno, ¿verdad? Felicitaciones para esos colegios. Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel nacional? Con las escuelas e institutos. Los docentes no tienen los recursos para poderse comunicar. Y si alguno de los docentes sí los tiene, que tenga su computadora, que tiene internet en su casa, los chicos que reciben las clases no tienen todas esas herramientas, ¿verdad? Algunos sí, algunos tienen su teléfono, por lo menos, ¿verdad? Que sería el canal por donde están recibiendo la información, pero en su gran mayoría no tienen esa capacidad y ahí vemos esas deficiencias, ¿verdad? De la comunicación. Por eso es que ahora la comunicación ha estado muy deficiente en los procesos educativos. Eso es para que vayamos abriendo nuestra mente y vayamos tomando en cuenta qué tan importante es la comunicación en nuestra vida, ¿verdad? Y de ahí la importancia de llevar estos cursos, que a veces dicen, es que es un EDP, es un curso que me lo obligan a llevar en la universidad, pero yo no sé ni para qué me va a servir, ¿verdad? Cuando yo entré a la universidad y vi que era estrategias de comunicación lingüística, dije, oh, idioma español. Las reglas de la A, las reglas de la letra, de la ortografía, tiene que ver, por supuesto que tiene que ver mucho,
pero yo estoy tratando de darle otro punto de vista a este curso con el fin de que ustedes verdaderamente asimilen y comprendan que la comunicación en su futura carrera es primordial, chicos. O sea, para cualquier persona que no maneje con claridad los procesos de comunicación, se le va a complicar mucho, mucho, mucho su futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de que llevemos adelante este curso. Muy bien, tenemos aquí una pequeña presentación, ¿verdad? Que quiero compartirles. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí tenemos algunas técnicas de expresión oral. Muy bien, dice, hablar en público amerita una práctica constante, ¿verdad? Existen técnicas para salir airoso en una puesta en escena. ¿Cuántos de los que estamos en esta clase nos consideramos con esa valentía para poder enfrentarnos ante el público? Yo les aseguro que del 100% habrá un 20 o un 25%. Lamentablemente nuestras familias no han tenido el tino de prepararnos de tal manera para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y entendamos como padres de familia que esas herramientas que nosotros debemos de formar en nuestros estudiantes son fundamentales para poder desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos. Aquí estaba yo en esta presentación, ¿verdad? Ahí menciona algunas técnicas para salir airoso, dice, en la puesta en escena. Tener conocimiento de lo que se va a exponer. Eso es lo más importante. Siempre que usted empiece una comunicación, ¿verdad? Tiene que tener claridad de qué es lo que quiere expresar. Si usted solo abre la boca por abrirla, miren cuántos problemas hemos tenido, ¿verdad? Entre muchas personas y debemos de tener mucha claridad. Saber cómo iniciar o plantear un asunto en cuestión, eso es bien importante. Y esto va relacionado a lo que el video nos decía, que debo de tomar en cuenta el contexto, ¿verdad? Vean, si yo, por ejemplo, me topo con una persona, ¿verdad? Con la que tengo que expresar o comunicarme oralmente, ¿de acuerdo? Y resulta que esta persona acaba de tener un conflicto con un compañero y está bien molesto, ¿verdad? Creo que el contexto no es el adecuado y de repente yo tengo claro lo que le quiero ir a decir. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que me debe unos centavos, ¿verdad? Y ver si me quiere pagar, si me puede pagar, ¿verdad? Lo que me debe. Y la persona esta acaba de tener un conflicto y una situación bien difícil, entonces definitivamente ahí no voy a avanzar, ¿verdad? El contexto no es el adecuado para poder lograr una buena comunicación. Dice, si el orador sabe esto, tiene ganada más de la mitad del camino. La otra mitad consiste en vencer los nervios. O sea, lo primero eran las dos fases anteriores, ¿verdad? Lo primero es tener conocimiento de lo que quiero expresar y luego saber cómo iniciar la conversación. Esa es parte fundamental de cómo trabajar en una comunicación. La siguiente parte, la otra mitad, vencer los nervios, que es una de las cosas que nos afecta mucho. A veces nos cuesta mucho podernos comunicar con las personas por los nervios, ¿verdad? Los nervios nos traicionan, entonces debemos de aprender ciertas estrategias para podernos comunicar, aprender a respirar adecuadamente, ¿verdad? Eso vence el nerviosismo y transforma la incertidumbre, ¿verdad? Entrenarse en casa. Miren, si yo ya me di cuenta que definitivamente me cuesta comunicarme oralmente con una persona, pues lo que tengo que hacer es ensayar en casita, ¿verdad? Recuerden que con la familia a veces los nervios ya no son tan fuertes o tan complicados, podríamos decir, ¿verdad? Al momento de desarrollar una tarea de comunicación. Entonces, lo que tengo que hacer es pues ir practicando poco a poco en casa para poder avanzar. Esos serían básicamente los 4 puntos que yo les doy. Si ya aclaramos los 4 puntos que yo debo tener en cuenta para cuando yo inicie una comunicación oral. Ahorita estamos hablando de estrategias de comunicación oral, ¿verdad? Primero, saber qué es lo que quiero decir, o sea, tener conocimiento de qué es lo que voy a hablar. Luego, saber cómo iniciar la conversación en base al contexto, ¿de acuerdo?
Y luego, vencer nuestros nervios. Y por último, pues si me cuesta un poquito, entrenarme en casa. Esta es la estructura de la exposición oral. Planteamiento, dice. Abrir la boca para articular las primeras palabras frente al público. Bueno, el desarrollo es el nudo o conflicto. Esta es la parte capital de todo discurso. Aquí se plantea el tema a tratar y sus pormenores. Y luego tenemos las conclusiones, ¿verdad? En esta parte se recapitula todo lo expuesto y se procura mover los aspectos y voluntades. Esta es básicamente la función, la estructura de la exposición oral. El planteamiento, el desarrollo y la conclusión. El planteamiento, pues, es empezar a abrir la boca. El desarrollo es ya la parte esencial, dar el discurso o comunicarnos. Y por último, las conclusiones, ¿verdad? Que es la parte en la que se recapitula todo lo que yo ya mencioné en la esencia que era el desarrollo. También les quiero hablar un poquito sobre las funciones de la comunicación oral. Tenemos función expresiva, utilitaria, expresiva y función utilitaria. ¿Cuál es la función expresiva? Se saluda, se piden disculpas, se expresan emociones y sentimientos, se comparten vivencias y opiniones, se felicita, etcétera, etcétera. Cuando yo me comunico con las personas, tengo que tener claridad que van a haber funciones expresivas, porque somos seres humanos y yo no puedo evitar esto. A pesar de que yo diga, soy muy rudo, en algún momentito los sentimientos me pueden a mí marcar de tal manera, en el sentido de que me cueste a mí el poderme comunicar. Y dependiendo de algunos temas que yo platique, ¿verdad? A veces tenemos el sentimiento aquí en la garganta, ¿verdad? Y nos toca hablar sobre algún tema y resultamos, cuando nos estamos comunicando, nos resultamos a veces acongojados, ¿verdad? O algunos hasta llorando. Entonces, eso es parte de los procesos de comunicación y tenemos que tener claridad que es parte de las funciones expresivas y que van a salir como ser humano que somos, ¿verdad? También hay una función utilitaria. Se informa y se convence, existe e incluso manipular. Eso es para que vayamos entendiendo cómo es el sentido de la comunicación. Y es que, miren, a veces decimos, es que la comunicación es solo pararme frente a otra persona y ya, pues, y hablar con él y se acabó. No, aquí estamos viendo ya la esencia del proceso de la comunicación, ¿verdad? Tengo yo que reconocer que al momento de comunicarme hay funciones expresivas que relacionan mis sentimientos, ¿verdad? Pero también hay funciones utilitarias, o sea, el comunicarme con otra persona tiene un sentido. Yo me voy a comunicar con una persona por algo, porque yo necesito expresarle algo para satisfacer una necesidad que yo tengo. Y eso lo voy a lograr por medio de la persuasión o la manipulación. Vean cómo ya, si vamos entendiendo las funciones de la comunicación, nos vamos dando cuenta que esto no es nada más de pararnos y decir, es que yo, eh, como dijeran los patojos, hecho buena casaca, ¿verdad? No es así nada más. Debemos de comprender bien qué es lo que estamos utilizando para podernos comunicar. Entonces, dentro de las funciones utilitarias, dice que la persuasión se caracteriza por el intento de influir en la conducta mediante diversos elementos. Siempre que yo me comunique con una persona, en algún momento de mi comunicación va a haber un poco de persuasión, en el sentido de tratar de convencer a la otra persona o al receptor acerca de lo que yo le estoy informando. ¿Que todos somos iguales? No. Definitivamente, si vemos nuestra manita, todos nuestros dedos son diferentes, ¿verdad? Igual, como seres humanos, cuando nosotros nos tratamos de comunicar con otras personas, todos podemos ser diferentes, ¿verdad? Y no siempre vamos a ser iguales. Entonces, nos puede facilitar el proceso de comunicación y a otros no. Pero si yo voy teniendo claridad en cuál es el objetivo de poderme comunicar, para mí va a ser un poquito más fácil. Y también dentro de la función utilitaria está la manipulación, ¿verdad? Que es el uso de argumentos falsos
cuyas premisas se pueden presentar como inverosímiles, pero el emisor oculta su verdadera naturaleza. Ahí es cuando ya la comunicación se vuelve diferente. Y miren, sin ir tan lejos y no me quiero meter en situaciones difíciles, pero ahora que estamos viviendo esta bendita pandemia, yo estoy verdaderamente sorprendido con los procesos de comunicación de nuestro gobierno. Por ejemplo, les voy a decir cómo ahí entra ya la manipulación en el proceso de comunicación, dándoles un ejemplo claro. Sale el gobierno este lunes y anuncia que gracias a Dios la canasta básica tuvo un descenso de 10 quetzales. No sé si ustedes vieron esa noticia por ahí. Mencionó el gobierno que la canasta básica había tenido un descenso de 10 quetzales. Y resulta que el mismo día sale un informe donde dice que la inflación subió 3%. Entonces, ¿qué entendemos ahí en esta comunicación? ¿Nos están hablando con la verdad? ¿Nos están queriendo persuadir o nos están manipulando? Porque en cualquier persona que tenga lógica puede entender que si la inflación subió, por supuesto la canasta básica no va a bajar de precio, compañeros. Al contrario, va a subir. Si se supone que se llama canasta básica, es porque todo lo que necesitamos comprar es básico para poder vivir. Ah, bueno, subió la inflación, quiere decir que afecta a los productos básicos para vivir. Afecta a todo, pero principalmente afecta a los productos básicos. Entonces, no es lógico que nos está dando, nos diga por un lado, es que mire, gracias a Dios bajó la canasta básica este mes, bajó 10 quetzales, pero la inflación subió, ¿me entienden? Y ahí es donde le vamos encontrando sentido a los procesos de comunicación y que no muy comúnmente la comunicación puede ser real y en sentido de persuasión, sino que en algún momento puede ser procesos de manipulación engañosos en los que nosotros caigamos en ese sentido. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Vamos claros o no? Sí, Quiero escucharlos por ahí. ¿Vamos por ahí? ¿Estamos? ¿Sí? sí. Sí, sí, licenciado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los problemas de dicción. O sea, aquí les estoy hablando así resumido sobre todo lo que es la comunicación oral, ¿verdad? Entonces pueden haber también problemas a la hora de comunicarnos. Y vean, a veces nos comunicamos mal porque tenemos costumbres en base a los contextos. Si ustedes comparan a una persona del occidente y a una persona de la costa sur, solo en su forma de expresión oral ustedes pueden identificar quiénes son de Quetzaltenango o del occidente y quiénes son de la costa sur. La forma de expresarse, los fonemas que utilizan son diferentes, ¿verdad? O sea, la forma en que se escuchan las palabras son diferentes. Entonces, eso también es parte del proceso de la comunicación, ¿me entienden? Y entonces, aquí tengo unos ejemplos sencillitos, ¿verdad? Por ejemplo, decía aquí, el trasladar fonemas hacia otro sitio, dice. Fuiste por fuiste o estuviste por estuviste, ¿verdad? A veces mal expresamos nuestra comunicación porque el contexto así está y entonces, es que en el barrio donde yo vivo esa es la costumbre, ¿verdad? Y en lugar de decir fuiste, decimos fuistes. ¿A dónde fuiste vos? Y ya venites, ¿verdad? A ver, peor todavía, ¿verdad? Ni siquiera ya veniste, sino que ya venites, ¿verdad? Entonces, eso también es parte de los procesos de la comunicación. Otro problema de dicción es el evitar el uso de muletillas. ¿Alguien tiene idea de qué es una muletilla, compañeros? ¿Alguien que me quiera opinar? Yo creo, ¿No? Ajá. ¿Qué opina ella? creo que es una palabra o alguna frase que uno repite muchas veces. Exactamente. ¿Y algún ejemplito por ahí que se le ocurra? Por ejemplo, yo uso mucho la palabra muy.
cada Sí, rato hago entonces muy, muy, cuando usted se comunica con una persona utiliza muchas veces la palabra muy. sí. Fíjese que estábamos, aunque, no sé, otro ejemplo, yo creo que ya expresé varias cosas y sin mencionar el muy, pero por ejemplo, las muletillas muy comunes, ¿verdad? De tanto echarle a la blanca, ¿verdad? Pero sí, otra gran muletilla que se conoce mucho es están en la conversación. Es que mira que fíjese que me fui ayer a la costa y estaba algo difícil el camino, hombre. ¿Me entienden? Esas son muletillas. Y no solo es en sino que en palabras, como lo mencionó la compañera, que a veces utilizamos muy repetidamente una palabra, porque nos gusta, nos atrae, creemos que con esa palabra estamos comunicándonos bien, pero no es así, ¿verdad? Debemos de nuestro léxico tratarlo de hacer más grande para poder tener una mejor comunicación. Entonces, aquí tenía yo unos ejemplos, dicen, también se debe de evitar las muletillas. Aquí hay, miren, puesto cierto, pues, cierto, sí me entienden, ¿verdad? Esa es una muy conocida, hay muchas personas que explican algo y rápido dicen, sí me entiende, ¿verdad? Y entonces vieron que tiene que cruzar, agarra aquí recto y cruza a la izquierda, sí me entiende, ¿verdad? Y ahí llega y encuentra un portón azul, pero sí me entiende, ¿verdad? Es un portón azul, ¿me entiende, verdad? Esas muletillas que también pueden causar problemas al momento de hacer nuestros procesos de comunicación. También existen adornos de la oralidad, ¿verdad? Una buena exposición seria pero entretenida, en donde no se necesite un gran esfuerzo de concentración en verla. Una pregunta que no espera respuesta, una sentencia o afirmación. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos adornos a la oralidad? A veces cuando nosotros nos estamos tratando de comunicar, agregamos algunos aspectos al texto, no al texto, sino a la expresión que estamos dando, con tal de llamar la atención, ¿verdad? Aquí en Guatemala, muy comúnmente muchas personas tienen la costumbre de agregar palabras oeces a su comunicación con el fin de mejorar, porque tengo que trabajar mucho con ejemplos. Vamos a dar un ejemplo de adornos a la oralidad. ¿Cuántos de aquí con ustedes han escuchado por lo menos una vez al bendito Mechito? No, Mechito, no sé cómo se llama el señor, un señor de Oriente que el patrón, ¿qué hubo, Mechito? ¿Qué hubo, patrón? ¿Verdad? El señor se ha vuelto viral en Guatemala y muy famoso por la comunicación. ¿Qué es lo que han logrado con él? Hablar, ¿verdad? Pero él adorna su comunicación con malas palabras, con palabras soeces, ¿verdad? Y entonces, como es algo, miren, las palabras soeces están, son parte de nuestro contexto, pero no muchas personas están acostumbradas a mencionarlas, ¿me entienden? Sin embargo, personas como el Meshito, ¿verdad? Tienen ese no don, porque eso no es un don, sino que esa costumbre de adornar su comunicación con esas palabras. Y entonces ellos llaman la atención y logran un mejor proceso de comunicación por ese medio, ¿me entienden? Entonces, a eso es a lo que le llamamos adornar la comunicación y llamamos la atención. Ahorita estamos hablando de comunicación oral, para que no nos perdamos. Si yo pusiera un ejemplo de adornar la comunicación en el sentido escrito, un ejemplo, les voy a decir. La comunicación escrita, por ejemplo, en medios de comunicación escritos sería los periódicos, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces tenemos prensa libre y tengo nuestro diario. ¿Cuál es el periódico? Lamentablemente, nuestro diario, ¿verdad? Ese es el periódico que más se vende y que más se moviliza a nivel nacional. ¿Por qué la gente compra más nuestro diario que prensa libre? Como se los he dicho a muchos de mis estudiantes, porque cuando yo compro prensa libre, solo de abrir las primeras 2 páginas y no por poquitos. En cambio, vengo y abro nuestro diario, que es otro medio de comunicación escrita, abro nuestro diario, está adornada toda la comunicación, pues apenas 2 que 3 letritas y una chorrera de fotos y amarillistas, ¿verdad? Mataron a doña Choni, que no sé qué, estaba vendiendo las tortillas y el amante llegó con el machete desenvainado. Pedacito le escriben nada más y todas las fotos, ¿va? Donde está ahí el doña Choni vendiendo las tortillas y todo. Comunicación adornada, escrita. Comunicación adornada oral, como los ejemplos que les di de Mechito, ¿verdad? De que él logra una muy buena comunicación. Miren cuántos seguidores tiene. Un montonón, un montonón. ¿Pero por qué? Porque él adorna su forma de comunicación, entonces es diferente. Pero recuerden que también podríamos en algún momento adornar nuestra comunicación, pero de una manera agradable al receptor, ¿verdad? Recordemos que si nosotros somos el emisor y nosotros ampliamos nuestro léxico y utilizamos muy variadas palabras para podernos expresar, en algún momento podríamos dejar a nuestros receptores así, ¿verdad? Pues chica, y este Lee, ¿qué estará diciendo con esas palabras, verdad? Pero también en algún momento podemos motivar al estudiante al sentido de investigación, porque si no entendió alguna palabra, pues él se va a ir ahora a Google, tan fácil, ¿verdad? Mi teléfono, y ahí escribo la palabra y ya voy a entender lo que me quiso dar a entender el licenciado, ¿verdad? O el doctor, o el filósofo, con quien yo esté platicando, ¿verdad? Entonces existen los 2 medios, ¿verdad? De adorno de la oralidad. Y agradable para el receptor, ¿verdad? Que podrían ser palabras diferentes y que nos llenen, ¿verdad? Que nos satisfagan en escuchar una conversación. Yo no sé si ustedes en algún momento se han sentido satisfechos cuando una persona habla y todo lo que dices es bien entendible, ¿verdad? Y no me pierdo, no me quedo en la luna, sino que ahí estoy, ¿verdad? Aspectos muy importantes para cuando yo inicie mis procesos de comunicación oral. Timbre. Ting dong, para que nos acordemos, ¿verdad? Si yo voy a una casa y el timbre dice ding dong, para mis oídos es agradable. Pero si el timbre es de aquellos de escuela, es agradable para mí, definitivamente, ¿verdad? Para mis oídos. Igual es la forma de nosotros de comunicarnos. Miren, yo tengo a algunos compañeros de trabajo que, bueno, no son de trabajo, son algunos amigos que yo tengo, ¿verdad? Que cuando se comunican por teléfono, y yo no sé por qué gritan ustedes. O sea, yo entiendo que la persona está lejos, está en otro lado. ¿Qué tal? ¿Y cómo estás? Ah, va, sí, pues, aquí estoy yo. Si el aparato funciona normal, no hay necesidad de gritarle al teléfono, a menos que la comunicación, o sea, el canal por donde nos estamos comunicando esté mal. El timbre de voz muy importante para poder tener una buena comunicación con la otra persona. Recordemos que yo soy el emisor, para que el receptor tenga y se sienta agradado, mi timbre de voz debe de ser bueno. Ni muy alto, porque entonces en algún momento me molesta a mí el que hablen de esa manera, ni tampoco muy bajo. También hay un montón de personas, va, buenos días, licenciado, buenos días, doctor, perdone, fíjese que, ¿perdone qué me está diciendo? Sí, es que perdone, fíjese que, no, perdone, no le escucho. Hágame el favor de hablarme un poquitito más fuerte porque no le escucho. Entonces, el timbre de voz es
parte esencial de lograr un buen proceso de comunicación. El lanzamiento, dice, es la fuerza sonora empleada para llegar con la palabra mensaje a las personas que escuchan. Es cuando yo hablo un poquito más, ¿de acuerdo? El tono, calidad de sonido, lo agudo o lo grave. Lamentablemente en ese sentido a veces Dios nos hace así y no podemos cambiar, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en algunas ocasiones nos hemos topado con alguna persona que resulta que cuando habla hasta nos da risa su forma de hablar, ¿verdad? Ustedes, porque ¿qué tal? ¿Cómo está, jovencito? Que nadie... Y otros que tienen una vocesota que puchica, dice uno, ¿y este dónde, en qué radio trabaja? ¿De verdad? Entonces, pero miren, todo esto, a pesar de que así nacimos, nosotros podemos trabajar y hay diferentes estrategias para poder ir mejorando nuestros procesos de comunicación. Si lamentablemente nacimos con esa vocecita así, yo todavía hablo calladito, ay, Dios mío. Tenemos que buscar diferentes estrategias para ir mejorando, ¿verdad? Y si tengo la voz muy aguda, entonces también tengo que ver cómo bajo mi intensidad de voz para que no sea desagradable. El sentido es agradar al receptor para que la comunicación sea efectiva, ¿de acuerdo? Luego seguimos el ritmo, lo lento y lo rápido con que se expresan los sentimientos y emociones. Es que fíjense ustedes que, como les dijera yo, esta clase, chica, ¿verdad? Lento para hablar. Ay, Dios, dijera mi hija, está aquí en Alandívar también estudiando, y me dice, ay, mira, papi, dijo, es que tengo mi docente, mira vos, dijo, ay, Dios mío, se tarda un mundo para hablar, mira, mano, me dice, y, ay, Dios, aburrido. Pero existe la diferencia también, ¿verdad? Hay otros maestros que, miren, jovencitos, entonces vamos a trabajar esto y entonces yo necesito que tengan lista la tarea para mañana, porque lo que vamos a hacer es esto y entonces, Jesús María José, ni entiende uno lo que está diciendo el docente o la persona con la que uno se está comunicando. Entonces, ese ritmo también requiere que en algún momentito de la conversación usted tenga que aligerar la comunicación o la tenga que reducir porque necesita que quede claro lo que está diciendo. ¿Vieron? ¿Vieron el ejemplo? Cómo el ritmo varió, ¿verdad? Y cambié el lanzamiento y un poquito el timbre, ¿verdad? Hablé un poquito más fuerte y más pausado para que el receptor, ¿qué pasó? ¿Por qué está hablando diferente? Si no hablar en una forma plana, al decirles plana quiere decir y toda mi conversación igualita, ¿verdad? Desde que comencé a hablar hasta que terminé, pierdo a mis receptores. Definitivamente no me van a poner atención. Y se me van a perder y de ahí, por eso no voy a tener buena comunicación. Modulación. Variantes naturales producidas por el articular las palabras mediante la fuerza de la voz, los tonos, ritmos, etc. Como el entonar una melodía. Porque es que hay cantantes que realmente dice uno, pues chica, sí me mueve el corazón, ¿verdad? O sea, siento ese sentimiento en sus voces, ¿verdad? Porque sabe modular de tal manera su comunicación oral que para mi oído es muy, muy agradable, ¿me entienden? Y las pausas también. Son muy buenas. Es de las piezas para la clave de la comunicación. Yo tengo que ver en qué momento pausarme en mi proceso de comunicación. A veces esas son las consecuencias que no logran, son las causas, perdón. A veces esas son las causas que no logran una buena comunicación. Es que habla y habla y habla y habla, y el otro, el que está de receptor en ese momento se quiere convertir en emisor y usted no lo deja hablar. Que mire, que no sé qué es, que mire, que no sé cuánto, y de los demás, pero así miren ustedes callados y sin comentar. Santa madre del camino, ¿no? Debemos de aprender al momento de comunicar, como dijeran aquellas expresiones, y a veces salen mensajes o memes que le mandan a uno, ¿verdad?
Todo el mundo se le queda viendo nada más y solo se escucha el grito, ¿va? Cri, 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 y todo el mundo callado, porque todos supieron que en ese momentito lo recomendable hacia un comentario era quedarse callados. O sea, mejor me quedo callado, ¿verdad? Y así logro mejor una comunicación. Ah, no. Hay algunos que no utilizan esta lógica y entonces en el momento en el que en lugar de callarse se expresan, encuentran problemas, ¿verdad? Eso es con el sentido de resaltar la palabra después de haberse expresado. Es imprescindible aprender a poner pausas, a tomar el aire, porque a veces, miren, hablamos tan rápido, tan rápido, tan rápido, ¿verdad? Que cuando sentimos tenemos la boca tan seca y tan cansada, ¿verdad? Y a veces dice uno, ay, Jesús, me duelen los cachetes. Hay muchas señoras que yo conozco por ahí, ¿verdad? Que después de una jornada de estar plática y plática con sus amigas, dicen, es que me duelen los cachetes de tanto estar platicando, ¿verdad? Pero es porque no utilizan los procesos adecuados para lograr una muy buena comunicación. ¿Cómo vamos? ¿Vamos con claridad? ¿No me los estoy aburriendo mucho? ¿Comentarios al momento? ¿Algo que quieran? Licenciado, todo bien. ¿Algo que quieran comentar? Todo bien, licenciado. Ahí. Excelente, muy bien. Un emisor. Hablando. El mensaje, que es la información que está entregando, ¿verdad? El canal, que es el medio por el cual está enviando la información. ¿De acuerdo? El código es el conjunto de signos y reglas que el emisor y el receptor reconocen y que sirven para codificar y descodificar el mensaje. Ahorita, ¿cuál es el código que estamos utilizando? ¿Qué código estamos utilizando ahorita nosotros para comunicarnos, chicos? Pregunta de examen. ¿Qué código estamos usando? A ver, ajá, compañera. Tal vez la computadora y mensajes y hablar. Ese es el canal. Ah, Ese es el canal. Es el medio por el donde estoy enviando yo mi mensaje. Pero ¿cuál es el código? ¿Cómo es que usted me entiende? ¿Por qué me entiende? porque está usted hablando. Porque estoy hablando en español, ¿verdad? Y ese código usted lo entiende. Si yo me pusiera a hablar aquí ahorita en alemán, bueno, a menos que otra persona sepa alemán, yo no sé alemán, por supuesto, ¿verdad? Pero un ejemplo, si yo me pusiera ahorita a hablar alemán y nadie más sabe alemán, yo puedo y todos en la calle de la amargura, pues nadie va a entender nada, porque el código no es el mismo, ¿me entienden? El código que ahorita nos domina es el español. Y por eso es que lo que yo estoy expresando, ustedes lo están entendiendo con facilidad, porque pues conocen ese código. Y ahí que entra de mucha importancia cuando yo me estoy comunicando el contexto, compañeros. Y les voy a hablar con un ejemplo muy claro. Miren, para ustedes que están en esta profesión que es la agricultura, van a tener que toparse en muchas ocasiones con muchos campesinos. Campesinos que en algún momento su código de comunicación materno es otro idioma. Ellos hablan quechí o hablan quiché, sutuil, no sé, lo que ustedes quieran. Y su segundo código, porque eso es lo que no comprendemos, compañeros, y a veces que porque yo hablo bien el español me la llevo de Rambo, ¿ah? Utilizamos unas expresiones denigrantes en contra de las personas humildes, ¿verdad? Es que este no me entiende, es que este es un no sé qué, este es un no sé cuánto. Y de repente la otra persona, lo que pasó es que su código original de comunicación, su código materno, es otro idioma. Y el segundo es el español, ¿me entienden? Entonces, cuando yo pretenda lograr una buena comunicación, me toca ir a hablar a la comunidad
no sé, me voy a inventar una comunidad, La Blanca, allá en Huehuetenango, ¿verdad? En la Mesía, Huehuetenango. Ahí hay una comunidad que se llama La Blanca, la Mesía, Huehuetenango. La mayoría son indígenas, ¿verdad? Que su código materno o su idioma materno es aguacateco, por ejemplo, por decirles, ¿verdad? Que es uno de los idiomas que hablan en Huehuetenango. Y el segundo es el español, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un poquito de cuidado a la hora de comunicarme con las personas y no simplemente comprender y creer que todos me van a entender a cabalidad el español, ¿me entienden? Porque recuerden que ellos, el primer idioma es otro y el segundo idioma es el español. Entonces ellos van a tener un poquito de dificultad en decodificar, se le llama a ese proceso. ¿Por qué se le llama así? Porque el medio por el que yo me estoy comunicando es el código, o sea, el idioma español es el código. Para que yo lo entienda, tengo que aprender ese código y decodificar, se llama, la información para que yo la entienda. Si yo platico en quiché con otra persona, yo sé quiché y la otra persona sabe quiché, yo voy a decodificar el mensaje, voy a entender lo que me dice en quiché y lo voy a comprender. A eso se le llama decodificar. Y eso es lo que en sí estamos hablando como elemento de la comunicación, el código. ¿Quedó claro qué es el código en los elementos de la comunicación? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, en la comunicación escrita, ¿cuál es el código? Alguien que me diga. En la comunicación escrita, pensemos ahí rapidito, en la comunicación escrita, ¿cuál es el código? Por ejemplo, ¿por qué entiendo yo que la primera palabra que tengo aquí en la pantalla dice elementos? ¿Cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendí a decodificar esa palabra? ¿Por qué yo entiendo que ahí dice elementos? ¿Alguien que quiera? ¿No? Bueno, se los voy a Porque, decir yo. Ajá, ¿le escucho? A ver, alguien, ánimo, 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 ánimo. Vamos, 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 participemos. Entre más participemos es mejor la clase. porque aprendimos a leer y el significado de cada palabra. Excelente, excelente, compañera. Ese es el código. Usted aprendió el código. Usted sabe que la primera letra es una E, que la segunda letra es una L, que la tercera letra es una E, de nuevo, ¿verdad? M-E-N-T-O-S. Y que todas combinadas forman una palabra, ¿verdad? Todos esos códigos, ahí, esa palabra está formada por 2, 4, 6, 8, 9 códigos, que usted los conoce, ¿verdad? Que son la E, la L, la M, la N, la T, la O y la S. Esos son los códigos. Y al unir todos esos códigos, usted decodifica la palabra y entiende que dice elementos. Ese es un ejemplo ya de código en forma escrita, pero ya lo mencionamos también de forma oral, que es lo que nos aqueja en este momento. Entonces, recapitulemos. Elementos de la comunicación. Una persona que sea el emisor, quien va a hablar. Una persona o varias personas, no, aquí no hay receptor de, perdón, el mensaje, que es la información total del emisor. El canal, que es el medio, ¿verdad? Por el que yo estoy enviando mi mensaje. El código, que ya lo explicamos. Y luego sigue el emisor. El emisor es quien va a recibir la información. Y como les decía al principio, no necesariamente tiene que haber solo un emisor. Pueden haber miles de emisores. Y un solo, perdón, me estoy confundiendo aquí. El emisor es la persona que da el mensaje. El receptor es el que yo les quería decir. El emisor es la persona que posee el pensamiento o quien va a dar la idea o quien se está comunicando. Pero el receptor o el perceptor es la persona o las personas o las miles de personas que van a recibir el mensaje o la comunicación. Miren, por ejemplo,
cuando se da una comunicación a nivel nacional, por ejemplo, las benditas cadenas de comunicación, ¿cómo se llaman hasta las cadenas donde habla el gobierno? Cuando el presidente pasa por televisión y se enlazan todos los medios de comunicación y se logra esa cadena de prensa, creo que se le llama, no recuerdo el término ahorita exactamente. Tenemos cadena nacionales. Cadena nacional, exacto, sí, cadena nacional. Gracias, gracias compañero por recordar. Existe un emisor que es el que está hablando, en este caso sería el presidente. Y ya vemos 18, 16, 15, 14 millones de personas receptores al mismo momento, porque somos los que estamos conectados en ese momento, ya sea por radio o por televisión, ¿verdad? O ahora también por medio de redes sociales, ¿verdad? Y estamos recibiendo el mensaje que nos está enviando por diferentes canales el presidente, por televisión, por radio, por redes sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es parte de los elementos de la comunicación. Luego también tenemos el ruido. Es todo aquello que reduzca la precisión o fidelidad de la comunicación. El ruido no es solamente que esto que estoy produciendo yo y que entonces ustedes no me escuchan. El ruido puede ser también el hecho que, por ejemplo, la señal de internet esté baja y entonces se esté descomunicando la información, ¿me entienden? Porque entonces me quedo pausado cuando estoy expresándome con ustedes. A eso también se le podría llamar ruido, porque el canal no es claro. Entonces, esos procesos de dificultad que tengo, eso se le puede conocer como ruido también. No necesariamente solo esto que no me deja oír, ¿verdad? No me deja oír la mala comunicación de redes, ¿sí? Eso también se le puede llamar ruido. Luego, otro de los aspectos que es muy importante es la retroalimentación. Yo debo de tener costumbre que cuando me comunico con una persona, debo de dar el mensaje y hacer una retroalimentación. Pregunto, ¿quedó claro o no quedó claro? O refuerzo. A veces, miren, a veces es un poco difícil o incómodo, esa sería la palabra que la estaba buscando. A veces es un poco incómodo estar en una clase y decirle, mire, ¿me entendió o no me entendió lo que yo le dije? Entonces, para no caer en ese error, lo que yo puedo hacer es explico algo y luego lo vuelvo a explicar, pero no de la misma manera, sino que trato de buscar, como lo hemos estado haciendo aquí. ¿Entiende? Este es un proceso de retroalimentación, porque yo estoy explicando algo, pero estoy poniendo un ejemplo ya en cristiano, dijera aquel, ¿verdad? Como les he dicho yo siempre cuando les expreso mi comunicación, ¿verdad? Ah, bueno, pero ahora dígamelo en cristiano, ¿verdad? Para que lo entendamos todos con más facilidad. Ese sería el proceso de retroalimentación, ¿verdad? Se refiere a cualquier medida que toma la fuente o el perceptor para mejorar el proceso comunicativo, sirviendo como elemento que se contrapone al ruido. Ah, bueno, entonces, como el ruido era este y no me dejó ir, pues yo repito, puede ser igual. No es muy recomendable, o de otra manera sí, repetir es entendible cuando ya la bulla bajó, o si la comunicación se estuvo pausando en el internet, pues cuando yo mire que ya tengo buena comunicación, vuelvo a repetir, ¿verdad? Miren, perdonen, fíjense que, miren, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con mis datos porque mi internet me está traicionando hoy en la mañana, me empezó a traicionar y se me pausaban las clases en la primera clase que tuve. No, dije, mejor pongo mis datos y aquí estamos bien porque el canal tiene que ser muy importante para lograr buena comunicación. Y por último tenemos el contexto. El contexto se refiere al lugar físico, la situación social
el ambiente psicológico en el que se encuentra el emisor y el receptor en el momento de hacer el proceso de comunicación. Era lo que yo ya les había hablado. Eso ten en cuenta el contexto a la hora de entablar un proceso de comunicación con otra persona o con un grupo de personas, ¿verdad? Como les digo, yo no puedo llegar y tratar de comunicarme con un grupo de personas. Miren, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, he visto situaciones bien difíciles en el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en algún momento las señoras están alebrestadas porque les van a cobrar más, por supuesto, en el mercado, ¿verdad? Y se empiezan a organizar entre ellas, ¿verdad? Y mira, no vas a permitir, y de repente llega el administrador. Señoras, miren, les vengo a hablar, sí, cállate vos, puerco, que no sé qué. Y empiezan a gritar todas las señoras, ¿verdad? No, señoras, es que aquí la que no pague se tiene que retirar. ¿Qué está pasando? No va a haber buena comunicación, porque el contexto es agresivo en ese momento. Las señoras no han comprendido ni por qué se les subió a su puesto, ¿verdad? Están molestas y no escuchan. Y entonces viene el administrador del mercado y en ese momento quiere entablar la comunicación, no va a lograr comunicación. Así de sencillo. Aunque haga retroalimentación, haga que mejore los tonos de voz, mejore su timbre y todo, no va a lograr nada. No va a lograr comunicación. ¿Por qué? Porque el contexto es brusco o violento. ¿Me entienden? Entonces, para que yo realmente obtenga una buena comunicación, tengo que tomar en cuenta muchos aspectos que fueron los que ya les comenté, ¿verdad? Dice la kinésica y la proxémica. La competencia kinésica se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente para comunicar información mediante signos gestuales como señas, mímicas, expresiones faciales, variados movimientos corporales. Esto y la competencia proxémica dice, consiste en la capacidad que tienen los hablantes para manejar el espacio y las distancias interpersonales en los actos comunicativos. Miren, ahorita que estamos nosotros comunicándonos en forma virtual, pues, estos dos aspectos siempre están en cuenta, pero no tanto. Pero sí tenemos que tener claridad. Cuando yo me comunico con una persona, voy a poder tomar en cuenta la competencia kinésica. O sea, cuando yo hablo con una persona, es que fíjate vos que el campo era tan grande, ustedes observan la seña que estoy haciendo, era tan grande, ya es una competencia kinésica. ¿Por qué? Porque no solo le estoy diciendo de forma oral las cosas, sino que estoy haciendo signos, señas o mímicas que el receptor van a permitirle entender mejor mi forma de mi comunicación o el mensaje que yo le quiero dar. Entonces, eso también es importante. Y para cualquier persona que desee lograr una buena comunicación, debe de tratar de desarrollar estas dos competencias. Primero, saber cómo utilizar señas, ¿verdad? Por ejemplo, un papá cuando está molesto no va a llegar con su hijo, mire, mijo, y ayer ¿por qué vino bolo, mijo? Usted sí que ya vio que dejó vomitado el baño y todo, ¿verdad? Hombre, yo contento, sonriendo, le digo eso al hijo. No, si yo estoy molesto y quiero llamarle la atención, amigo, miren la cara que tengo ya de expresión, ¿verdad? De molesto y le digo, no, mano, perdóname, mano, pero aquí, no es un hotel ni vas a hacer lo que vos querrás en esta casa. Aquí vas a respetar y lo que estás haciendo es absurdo, pues no es correcto. ¿Qué estoy expresando ahí en ese momento al comunicar? El patojo, y si yo le voy a hablar, ay, mi amor, tan lindo, ay, tan chulo, viera como lo tuvimos que venir a acostar con su mamá, porque ya ni caminar podía el nene. ¿Cómo va a ser posible, pues? ¿Verdad? Entonces, esa es parte de la competencia kinésica, ¿me entienden? ¿De acuerdo? Y la proxémica es saber cómo me muevo yo cuando me estoy comunicando. Esto es muy aplicable para los maestros. Por si en algún momento a ustedes les toca ser maestros, ¿verdad? Cuando uno se comunica, o a ustedes les podría en algún momento tocar reunirse con grupos de campesinos o de personas
o de caseríos, o de la colonia, o de aquí mismo de Quetzaltenango, y ustedes tengan que expresarles alguna información sobre procesos agrícolas, ¿verdad? Y entonces están en un salón para cuando esto de la pandemia ya termine. Uno, al momento de comunicarse, debe de aprender a movilizarse dentro de los espacios que están en el salón donde estoy expresando mi comunicación. Eso es importante. Si yo llego a un salón y tiene una mesita allá en la esquina, yo voy y me voy a sentar ahí y desde ahí les hablo, miren, estimados vecinos, fíjense que la situación está así, está así. Bueno, puede ser que llegue la comunicación, pero llegaría mejor si yo estoy de pie enfrente de los vecinos y me movilizo entre filas o en espacios, ahí al frente, ¿verdad? No me quedo estático en un lugar, sino que me muevo de un lado para otro. ¡Ey, ey, ey! Siempre hay que tener cuidado con esta competencia, la proxémica. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que abusan y miren, ¿quién los para? Están en un salón y se van para allá, se vienen para acá, se van para allá, se vienen para acá, y híjole, aburren, pierde uno el sentido de la atención. Entonces, por eso tenemos que tener la capacidad de poder ser coherentes con utilizarlo. Por último, pues tenemos aquí una expresión que es bien importante, dice la cortesía, la amabilidad, la paciencia, el enfado, la displicencia, son determinantes en la estructuración de cualquier enunciado o de cualquier comentario. También la claridad, no solo de hablar bien, sino de enfatizarlo con los gestos y ocupación del espacio, evitando la obscuridad y la expresión y la ambigüedad en los términos. Santo Dios, les hablé un montón y no los dejé hablar, ¿verdad? Escucho, comentarios. ¿Cómo vamos? ¿Qué les pareció el tema de hoy? El tema fue la comunicación oral. ¿Escucho? Si en algún momento desean prender su cámara cuando estén opinando, maravilloso, excelente, me parecería muy bueno porque así los voy conociendo poco a poco, ¿de acuerdo? Comentarios, ¿cómo vamos? Muy buena clase ahí, Lick. Buena clase, licenciado. Gracias, gracias. Pero también yo sé que de repente les gustó la clase, qué bueno, qué alegre, pero algún comentario específico, o sea, mire, yo no tenía sentido en el hecho de todo lo que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo me tenga que comunicar con las personas, por ejemplo. Ese es un muy buen comentario, ¿verdad? Me parece muy importante el uso de saber utilizar bien los timbres de voz. Me parece muy interesante el hecho de que tengo que en algún momento saber la fuerza para hablar o disminuir, ¿verdad? Etcétera. No sé, algo más que me quieran ahí comentar. Agradezco los comentarios. ¿Alguien más? Lick, de mi parte estuvo muy buena la clase, la verdad me gustó, digamos, hay algo que no sabía yo de las muletillas, Lick. Eso sí, Ajá, correcto. me extrañó eso, pero estuvo muy buena, Lick, y muchas cosas que uno aún no sabe. Excelente, 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 qué bueno. Entonces, ¿algo más? Solamente. Bueno, estamos ya sobre la marcha. Vamos a proceder a pasar lista, dijera aquel, en base a mi listadito que Wendy me hizo muy finamente el favor de trasladarme esta semana, porque como les digo, yo todavía no tengo acceso al portal. Ya lo tengo, pero todavía no tengo asignados alumnos, entonces no puedo descargar mis listados para pasar lista, pero ella me hizo el favor de pasar. Entonces, por favor, así rapidito, para no perdernos con mucho tiempo, van diciendo presente, por favor. Alvarado Delgado, Nazario, Presente. excelente. Barrios Alvarado, Presente, ingeniero. gracias. Bats Aguilar, Leopoldo, Presente, ingeniero. Criado Joj, Diego, Presente. excelente, muy bien, gracias. Cruz Peña, Presente, Lick. Castillo Mejía, Giancarlo. Está Castillo Mejía, Giancarlo. Escobar Hernández, Marvin Estuardo. Un poco.
Escobar Medio, Hugo José. Presente, Lic. Gómez Miranda, Giovanni. Presente, Lic. Hernández Robles, Eddie. Presente, licenciado. Muy bien. Ibaten Chumil, Carlos, Enrique. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Gracias, Carlos. Me podría tomar León asistencia. Hernández. Buenas tardes. ¿Cuál es su apellido? Castillo Mejía. Castillo Mejía, ya apareció Castillo Mejía. Y perdón, Estamos. el internet no está muy bien. No tenga pena, ya lo tomé en cuenta. Gracias. León Hernández, Ludwig. León Hernández, Ludwig. Brilla por la ausencia o el internet. López Fuentes, Abner. Presente. López Gordillo, Carlos. Presente. López Henry. Presente. Méndez Agustín, Frandi. Presente, Lic. Gracias. Méndez de León, Oscar. Le está fallando la internet, dice el licenciado. Híjole. Sí Méndez está de León, presente. Oscar. ¿No está? Está ¿Sí presente, está? pero le está fallando la internet, dice. Mendoza Tai, William. Presente. Gracias, William. Molina López. Él no tiene Oscar. micrófono, licenciado. Bueno, pero que conteste ahí en el chat entonces, por favor. Ya Gracias. contestó, licenciado. Gracias, muy amable. Seguimos con... Ay, perdón. Montejo Delgado. Presente, licenciado. Gracias. Morales Rosado, Edson. No está. Pacay Pech, Zaida. Zaida. Pérez Castañeda, Carlos Presente. Roberto. Presente, Lic. Carlos Roberto. Sí, Lic, presente. Gracias. Perdone, ¿me Sí, muy escucha? bien. Sí, Perdone, le estaba hablando cuando pasó mi nombre, solo que no sé por qué no me escuchaba. ¿cuál es su nombre? Morales Rosado. Sí, ya lo anoté, Gracias. Morales. Pérez López Andri. Presente, ingeniero. Gracias. Rodríguez Alvarado, Edgar. Presente. Zach Lucas, Marvin. Presente, Lic. Sajbin Tepaz, Cristian. Presente, Lic. Samayoa de León, Silma. Presente, licenciado. Gracias. Sanic Pérez, Byron. Presente, Lic. Tipac Juárez, Lorenzo. Presente, Lic. Gracias. Sobal Chávez, Brian. Solval. Presente, licenciado. Sac Harold. Está Harold, ¿verdad? Velázquez López, Josué Adrián. Presente. Gracias. Chico Choposh Marcos. Presente, Lic. Gracias. Chocom Sakik Pascuala. Presente, Lic. Yancoba Choi. Josías. Zacarías Ordóñez, Alex. Presente, Lic. Zavala Jack.
Presente. Aníbal. Excelente. ¿Alguno que no haya mencionado, chicos, y que esté presente? Hasta ahí llega mi lista nada más. Disculpe, ¿Sí? ¿me mencionó bien o? ¿Cuál es su apellido? Méndez de León. Oscar Lorenzo. Sí, ya lo Sí. tomé en cuenta. Bueno, gracias. Licenciado, Es que no una creo que pregunta, tengo la igual a señal. mí, no sé si me tomó en cuenta. ¿Cuál es su apellido? Hernández Robles. Hernández Robles. Sí, Eddie Javier. Licenciado. Sí, Lick, gracias. Muy Licenciado. bien. Sí. Doc Harold le escribió en el chat que no tiene audio, pero sí está Sí, ya lo presente. tomé en cuenta. Ya le puse aquí asistencia. Gracias. ¿Nadie más, chicos? Bueno, muy bien. Gracias por su atención a todos. Estamos concluyendo ya con nuestra clase de hoy. Perdonen que me robé unos 4 minutitos. Hay tarea para esta semana. Primero Dios, ya esté pues, el portal y si no, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vamos a empezar. Ahorita nos toca trabajar esta semana que viene, como ahorita vimos técnicas de comunicación, tener que grabar una conversación que tengan con una persona. Así Mierda. de sencilla la cosita. Mirar nuestro portal, nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí suben su videito, ya solo me comparten el link. Yo les voy a subir al grupo la guía de qué es lo que tienen que hacer en la conversación. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver la conversación. Lick, usted va a nos subir la hace guía en falta el ver, portal, ¿va? sí, en el portal y en el bueno. grupo de WhatsApp. Entonces, Gracias, vamos a Lick. hablar, nos hace falta hablar sobre la conversación, sobre la declamación o poesía. Ya los quiero ver. Madre querida, madre adorada, dame 10 pesos para una mi enchilada, por favor, ¿verdad? Y también vamos a hablar un poquito sobre la entrevista. Esos son los 3 temas que nos aquejan y yo les subo la guía de que hay que trabajar en esta semana. ¿De acuerdo? Buen fin de semana, chicos. Qué gusto de verlos y de saludarlos. Espero que haya sido de su agrado su clase. Y nos vemos dentro de 8 días, primero Dios. ¿De acuerdo? Lick, Para servirle, William. Lick, no sé si me ¿Así? ¿Quién está hablándome por ahí? Daniel Así, Ernesto. Daniel. Sí, Cruz Pena. A quería ver, saber dígame, sobre Daniel. la asistencia. Si lo había tomado en cuenta. Y a ver si me tomó en cuenta. Es que como tengo mala señal y a veces me falla esto. Ya lo tomé en cuenta, Daniel, no tenga pena. Bueno, licenciado, muchas gracias.